pasamos de un escenario en el que todo el mundo iba a la oficina a sentarse en su silla, con sus cositas, con sus fotos, con sus cacharritos, a un escenario en el que primero había que gestionar esa vuelta en entornos de seguridad por el COVID y luego en este nuevo momento en el que hay que empezar a aprender cómo hay que ir a trabajar y cómo hay que utilizar los recursos de las oficinas. Hay muchos retos. Tienes que asegurar en estos dos espacios temas como la seguridad lógica y física, la ética también, la inclusividad. Ya no tienes un espacio que controlas y sobre el cual ya puedes actuar, ya tienes dos ámbitos diferentes y un montón, la prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Entonces, es apasionante porque es un reto al que nos estamos enfrentando y que tenemos que ir definiendo. Yo creo que es una oportunidad muy grande para todos, para los empleados, para las compañías, para toda la sociedad en general, ¿no? Para la sostenibilidad, que tan importante es ahora. Y estamos pudiendo hacer cosas que quizás antes de la pandemia pues no podíamos hacer todavía abiertamente o con tanta extensión. Así que yo creo que es un reto interesante. Y yo lo que cada vez percibo más en nuestro sector, que obviamente es un sector que en algunas cosas es el salvaje oeste, como es el mundo tecnológico, eh, se está dando la vuelta al concepto de flexibilidad, que hasta ahora era como un objetivo, ¿no? Tenemos que conseguir flexibilidad. Y ahora ya no es un objetivo, es un medio, la flexibilidad y todas las herramientas asociadas para conseguir la libertad de cómo, dónde, cuándo trabajo, siempre ejerciendo la responsabilidad. La verdad es que no hay reglas fijas. No hay reglas fijas. O sea, ni la presencialidad total ni el teletrabajo total. Por eso decía lo de la hibridación. Y esta hibridación dependerá de la actividad de la empresa y dependerá también de la actividad de cada una de las personas de la que realizan. ¿Se irá más a la presencial o se irá más al teletrabajo dependiendo de estas características? Pero no existe un 100% y el gran reto que supone gestionar esto es precisamente para los managers, para que cada uno se adapte a su máximo rendimiento en una actividad o en otra. Hay un aspecto no solo cultural o de desarrollo, como comentabas. La propia ley del teletrabajo está ayudando a que esas empresas sean más conservadoras, porque a partir de cierto porcentaje vas a tener que poner una compensación encima de la mesa que en función de tu momento podrás o no podrás. Ujú. O sea, todo converge. La cultura, hay gente que se excusa en la ley del teletrabajo para imponer esa cultura, hay gente que no, que quiere cambiar, pero el momento y el mindset, por supuesto. Es decir, piensa en las posiciones de managers, liderazgo, donde muchas veces antes un responsable, un manager, un jefe, como lo llamemos, tenía elementos físicos que reforzaban su posición, un despacho, un mejor coche, pero ahora tú en una pantalla, en un Teams, tu casa es tan buena o tan miserable como la mía. En mayor o menor medida, todas las compañías están empezando a adaptarse. Comentaba antes Nuria, el hecho de que haya compañías que todavía culturalmente no lo tengan muy aterrizado no quiere decir que no lo vayan a hacer. Quiere decir que van más lentos. Esto es un proceso, estamos en el inicio de un cambio y, por tanto, los que ya tengan los deberes hechos irán más rápido, se adaptarán mejor y, además, eso ayudará a retener más el talento. El tema de los espacios es exactamente igual. Eh, Nosotros ya tenemos muchos clientes que poco a poco están aprendiendo cómo ir gestionando los espacios en base también a prueba y error. Nadie sabe todavía ni tiene todas las claves de todo, con lo cual tienes que empezar a hacer cambios, medir y seguir haciendo cambios. Yo creo que ahora en el mindset de todo el mundo está, tengo que estar preparado a estar cambiando constantemente. No hay ninguna compañía que no esté haciendo modificaciones en los diseños de las plantas, porque primero, muchas de ellas, o gran parte de ellas, están reduciendo el número de personas que van, Ujú. por supuesto, y por tanto no necesitan los puestos que tenían antes. Eso ya implica cambio. El espacio es muy importante y las compañías lo ven como una herramienta, porque para poder conectar, para poder colaborar, pues necesitas formar unas dinámicas de equipo, necesitas que la gente se conozca y eso se hace cara a cara, presencialmente, ¿no? Entonces, aunque los empleados están demandando una flexibilidad mucho más grande que la que había antes,
Las compañías, a su vez, están buscando el equilibrio. Están diciendo, ¿cómo hago? ¿No? ¿Dónde encuentro el punto medio? Y todavía no hay soluciones. Cada uno necesita la suya, porque cada compañía tiene su cultura, pero todavía estamos todos probando, ¿no? De hecho, nosotros estamos preguntando a muchos ocupantes de espacio, ¿no? Muchas empresas que están utilizando ese espacio, lo alquilan o lo tienen o lo que sea, y lo que estamos viendo es que hay muchísimos modelos distintos, que incluso modelos que parecía hace 6 meses que se habían decidido, se revisitan esas decisiones y están en constante evolución, cambio, ¿no? Entonces estamos todos probando y todos aprendiendo, porque es una situación que no habíamos vivido hasta ahora. Nosotros estamos poniendo en marcha una de las herramientas, yo creo que más disruptivas en nuestro sector, que es la Plaza del Pueblo. Es decir, buscar espacios donde forcemos a que la gente se tome un café, unas cañas, allí en la oficina. Concepto de Plaza de Pueblo, de reunirse, porque de otra manera o sea, decir, herramientas podemos tener muchas, los espacios los rediseñamos, pero si no creas ese motivo, si no das motivos para que la gente esté allí, da igual, no van. Entonces, es curioso, la Plaza del Pueblo, en nuestro caso, nuestra empresa, vuelve a ser un trending topic, de que la gente se junte en 10 o 500, pero que se junten. Al final el espacio físico no va a perder importancia, va a ser el complemento en ese modelo híbrido. ¿Y por qué? Porque, como hemos comentado, ahora hay herramientas fantásticas que te permiten la co-creación con sus paneles, pero la capacidad de innovación que tiene el ser humano cuando se reúne no tiene igual al hacerlo en una herramienta donde todos me van poniendo, pero porque el contacto físico es importante. Y también se está viendo la necesidad y la demanda de los empleados de reunirse, de hablar con los compañeros, de socializar, porque el trabajo en remoto produce mucho aislamiento. Entonces, el trabajo va a cubrir unas necesidades, pero en esa línea hay que redefinir el espacio. Lo que sí que está cambiando es cómo son esas oficinas por dentro. Ese es el gran cambio que hay. Porque cuando se inició el COVID y llegó este teletrabajo forzoso, se hablaba de que qué va a pasar con las oficinas, qué va a pasar se van a quedar vacías. Y si miramos los informes que elaboran muy bien en CBRE, los datos que hay desmienten totalmente ese dato. O sea, los datos concretos que hay ahora, además recientes, que los he leído en el tren mientras venía, los índices que hay de desocupación de oficinas ahora en las zonas prime de Madrid y Barcelona están en torno al 5%. En ciudades que han crecido en cifras de 400.000 metros cuadrados cada una de ellas el año pasado y este año. Lo que sí que está cambiando es lo que decían ellos. Por dentro las oficinas ahora son muy diferentes. Ahora tienen mucho más espacio público común, con muchos más servicios incluidos en estos espacios públicos, que lo que hacen es que sean atractivos venir a la oficina y juntarte con tus compañeros en estos espacios. Y lo que yo creo que hemos aportado también los espacios flexibles a cualquier corporación es que nosotros ya llevamos años haciendo estos diseños internos muy atractivos para que efectivamente fuera un lugar atractivo para llevar a tus equipos. Básicamente, digamos que antes eran oficinas que estaban muy pensadas, había como oficina del yo, ¿no? Había muchos espacios para yo estar concentrado, yo estar haciendo un correo, no sé qué, ¿no? Estudiando algo. Y cada vez los espacios del nosotros son más importantes. Disminuyen los espacios del yo y otros espacios, los espacios de colaboración, de conexión, los servicios que asocian a eso, disminuyendo unos, creciendo otros. Antes el empleado, como ha comentado, iba a trabajar, hacía unas actividades muy concretas y el resto se gestionaba a través de procedimientos, la prevención, pero ahora, por ejemplo, que estamos muy concienciados con el tema de la salud física, ya puedes ofrecer el espacio físico para hacer talleres de yoga, por ejemplo, para tus empleados, cosa inconcebible antes, mindfulness, por ejemplo, o incluso otras actividades relacionadas con nutrición. Es decir, ya te vas a la dimensión de cuidar al empleado más allá de su trabajo en el día a día y usas el espacio para eso y para que sea atractivo para que venga. La experiencia emocional, ya los convertimos en un espacio de experiencia y para ello hay que poner los sentidos, las emociones
Ya no es un espacio con una mesa, con un ordenador y con una pantalla. Te tiene que acompañar el espacio. Y bueno, pues eso es realmente el reto que tenemos ahora, hacer ese espacio. Poner una peluquería puede ser un elemento bueno o malo, porque si no hay cultura de que a las 12 de la mañana puedas ir a cortarte el pelo y se te va a ver mal, tienes un problema. Había una empresa, que no voy a citar, que salió en televisión cuando crearon ese concepto de peluquería, guardería, de todo, ¿no? Y el señor que estaba enseñando, en un programa de Telemadrid, creo, que estaba enseñando la cosa, le preguntó la periodista, dice, ¿y cuál fue el servicio más demandado por los empleados para poner aquí? ¿Peluquería, guardería? Y dijo, una administración de loterías. Es decir, se estaba poniendo una jaula de oro, pero si culturalmente no acompaña, Claro. la gente dice, ¿para qué si no voy a poder ejercer esto, no? Porque está mal visto. Cada uno en su medida y en su tamaño tiene que saber gestionar este cambio, ¿no? Una empresa de 100 personas no puedes plantear No. hacer este tipo de cosas porque, de hecho, no hay ningún recurso dentro de la compañía que esté centrado en aterrizar esto. Entonces, las tienen que apañar como sean, ¿no? Volviendo a tu pregunta inicial, el cómo vamos a saber qué espacios vamos a necesitar en el futuro, y yo abro aquí el melón también, medir. O sea, aquí Escuchar y o medir. somos capaces de medir lo que está ocurriendo o no vamos a ser capaces de adelantarnos al cambio. Es las herramientas, ¿no? Son las únicas que son capaces de dar la información para medir, pero si las herramientas no se utilizan bien, la medición va a ser errónea y las decisiones van a ser erróneas, ¿no? Dentro de toda la transformación digital, y Nuria aquí es la experta de las organizaciones, en el caso de justo la gestión de los espacios, ahí es donde entramos nosotros. Pero es importante también entender que esta gestión de espacios ahora mismo está asociada a un cambio de procesos de todas las compañías. O sea, tú no puedes llegar y poner una gestión de un puesto de trabajo si no lo tienes interiorizado a nivel de organización y no lo tienes interiorizado también a nivel de cultura, porque pueden pasar cosas que ocurren que no se utilice, como decía, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos ponemos esas herramientas a las compañías para que, tanto compañías como espacios de coworking, para que los empleados o los usuarios les resulte sencillo encontrar el puesto de trabajo, la sala de reuniones, la plaza de parking, que anteriormente pues, estaba muy limitada a determinados perfiles de todas las compañías, a democratizar algo que ahora es un bien más escaso. Esa flexibilidad de la que hablamos y esa libertad, que por ejemplo a mí me encanta, pero hay gente que todavía me pregunta, ¿pero dónde voy a dejar mi taza del café? Digo, pero si tú solo vas 2 días, ¿para qué quieres ya una taza del café? Si tenemos el sí. comedor. Entonces, ese paso hay que gestionarlo para que esa persona se sienta cómoda con otro paradigma. Cliente importante nuestro grande dice, tenemos una casuística ahora muy particular y es que hay mucha gente que está en la oficina entrando en las conferencias por el ordenador en vez de gestionar una sala de reuniones para tener las reuniones Sí. ahí. Entonces, de hecho ya hay un intento de política interna de decir, oye, si estás en la oficina, reúnete en una sala de reuniones que para eso Sí. están. No te pongas a hacer un teletrabajo desde la En la oficina. Que todo esto es prueba y error, como hemos comentado, es todo agile y es sobre todo medir, porque en función de los resultados tú vas readaptándote. Y esto está ocurriendo. Ahora van a la oficina y el otro día en una mesa, todos conectados a la misma reunión. Oiga, pero váyanse. Entonces, tienes que ayudar al ser humano a que vaya readaptándose y para eso tienes que guiarles con políticas o con formaciones. La formación es súper importante Claro, para sí. ayudarles. No es solo te suelto un documento y ya. No, vamos a hacer talleres para que entiendas. Entonces, todo eso es lo que ahora hay que ir definiendo. Cuando surge el email, hace ya unos cuantos años, una herramienta maravillosa que se convierte en un instrumento para conectarnos, nos aferramos a él y durante años con el email se han gestionado proyectos muy grandes, Sí. Cosa que es una aberración, hasta que alguien le Sigue tiene que ocurriendo, ¿eh? y sigue ocurriendo, que le tienen que enseñar o nos tienen que enseñar a veces a que el email es para lo que es, el Teams es para otra cosa, el WhatsApp es para otra cosa. Entonces, ahora hemos pasado de un extremo en el que teníamos que estar todos en una sala
a que todos podemos estar con nuestro Zoom o nuestro Teams y el compañero está en la mesa de al lado. Y antes la cultura la tenías muy controlada porque tu espacio transmitía tu cultura. Ahora ya cuentas con otro espacio al que no tienes acceso. Por lo cual, ahora mismo la cultura es un ente por definir. Porque ya no solo lo puedes transmitir a través de... Tenemos compañeros que tienen 100% teletrabajo. ¿Cómo transmites la cultura de la empresa a esas personas? Y eso es también apasionante y es ahora lo que estamos dándonos cuenta. Tenemos que definir ese modelo híbrido que no solo va al espacio, fundamental, la cultura y las personas. Todas las compañías están adquiriendo unos compromisos a nivel sostenibilidad, ESG, digamos, ¿no? También a nivel social, y de gobernanza, que están mucho más allá de lo que veíamos antes de la pandemia. O sea, el nivel de conciencia ha sido tan grande que ahí sí que el acelerón ha sido enorme. Yo creo que todos lo estamos viendo. Y bueno, los espacios y las herramientas que utilizamos son una parte muy importante, ¿no? Ahí es donde tenemos que ajustar cómo podemos llegar a hacer los objetivos de negocio que tenemos, pero en un proceso en el que seamos más, no voy a decir verdes, ¿no? Que ya son un poco antiguos, ¿no? pero más sostenibles. Entonces, bueno, pues empiezan a desarrollarse muchas cosas, como por ejemplo los edificios inteligentes, ¿no? Que seguro que todos hemos oído, y que cada vez son más reales. Hay cada vez más edificios inteligentes en todas las ciudades del mundo, en todas las ciudades españolas, y quizás es algo que no notamos tanto porque todo el mundo tenemos como en mente un edificio lleno de sensores y de cámaras, ¿no? Y al final pues son como unos organismos en los que empieza a haber datos que se utilizan, pero que retroalimentan ese sistema. Clientes que tenían X edificios y compañías muy grandes están utilizando este nuevo escenario con las herramientas como Booker para compactar. Y compactar es reducir X edificios en compañías a lo mejor que tienen decenas de edificios. En el momento en que te quitas varios edificios, el capital inmobiliario que hay ahí es brutal, ¿no? Antes cualquier compañía cuando tenía que dimensionar su oficina, siempre tenía que dimensionar los metros que necesitaba más el por si acaso. ¿Vale? Entonces ahora el por si acaso no hace falta porque siempre tienes algún espacio flexible cercano. Claro. Para crecimientos puntuales, temporales, para proyectos lo mismo. No tienes que tener un espacio mal dimensionado que lo utilizas temporalmente. Puedes acudir también a un espacio flexible. Y en este último año, porque repetimos anualmente para comparar, casi el 60% de las compañías nos decían que de aquí a 2 años iban a tener un porcentaje bastante importante de espacios flexibles en su cartera, ¿no? Por todas estas circunstancias que dices, porque realmente es útil, ¿no? Entonces, cada vez más las compañías están diciendo, necesito flexibilizar cosas, ¿no? En este tema también es importante el diseño en sí. Es decir, estamos hablando de readaptar, pero el diseño de la oficina ya tiene que transmitir esa sostenibilidad. Los materiales que usas tienen que lanzar ese mensaje. La luz, cómo la gestionas, el agua, todo en la propia oficina debe de lanzar ese mensaje de sostenibilidad también.